¿Qué debemos de hacer para que nuestro servicio sea agradable ante los ojos de Dios? Les invito, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta palabra que el Señor trae para cada una de nuestras vidas en esta noche pueda llegar a nuestros corazones y hacer en ellos lo que Dios quiere que haga. Soberano Dios y Padre, en esta noche reconocemos, Padre de la gloria, que es tu grandeza y tu poder y además tu misericordia la que nos tiene aquí, Padre celestial. Por eso, Padre de la gloria, venimos ante ti, Padre de la gloria, clamando que tenga misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que somos pecadores, Padre de la gloria, Señor. Por eso clamamos tu misericordia para pedirte, Señor, que todo aquello, Padre de la gloria, que hay en nuestras vidas, que impide que tu gloria descienda sobre nosotros, sea quitado, Señor. Queremos tener nuestros corazones limpios, Padre de la gloria, para que esa palabra que va a ser predicada esta noche, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre de la gloria, como la semilla que se plantada en buena tierra, Señor, y tenga el efecto que debe hacer en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 1 al 10, nos enseña que luego de que el Señor Jesús escogió a sus servidores, luego los evangelizó, luego de que les enseñó lo que debía de ser, los mandó al ministerio. Por eso, esto lo encontramos en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. En los versículos 5 al 10 dice: misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia, recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor paga? Gloria a Dios. Yo creo que la mejor empresa donde nosotros recibimos salario es sirviéndole a Dios. Amén. Amados hermanos, en el capítulo 20 del mismo Evangelio según San Mateo, en los versículos del 1 al 16, vamos a leer cuál es el salario que Dios tiene para usted y para mí por el servicio que le prestamos a Él. Amén. Dice la palabra de Dios: los obreros de la viña. El Señor nos lleva a esta parábola diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Gloria a Dios. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio.
¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Podemos observar a través de la palabra de Dios que el Señor está representado en el varón de la viña. En el primero y segundo capítulo que acabamos de leer, vemos cómo el Señor nos muestra cómo será en el reino de los cielos. El Señor lo primero que hizo fue comparar las personas que le estaban escuchando con el reino de los cielos y dijo, va a ser así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando llegó el Señor Jesús a la tierra, lo primero que hizo fue empezar a buscar esos obreros. No dice la palabra si Él le dijo a Pedro, si Él le dijo a Juan, si Él le dijo a Jacob que le iba a pagar un denario. Pero a través de la palabra sabemos que Él, con los primeros que Él habló para este ministerio, les dijo que les iba a pagar un denario. Dice la palabra de Dios en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, vemos cómo el Señor de la viña sale cuando transcurría la tercera hora del día buscando obreros para su viña. Esto es aproximadamente la cuarta parte del tiempo de lo que nos habla la Biblia. Eso nos indica que el Señor, más o menos 500 años después de él estar por aquí, también salió a buscar obreros para su viña. Y los halló y los envió y les dijo, id a mi viña y recibirás lo justo. Amén. Todos reconocemos que Dios es justo, que Dios paga y que paga muy bien. Amén. El versículo 5 nos dice la palabra de Dios que siendo la hora sexta y novena, estamos hablando de más o menos el mediodía y las 3 de la tarde, el dueño de la viña salió y encontró otras personas desocupadas y les dijo, ¿qué están haciendo? Y le dijeron que no están haciendo nada, entonces los invitó a trabajar en la viña. Estamos hablando de la mitad del tiempo más o menos de la que nos habla esta parábola y la tercera parte, estamos hablando entre los 1000 y los 1500 años después de Cristo. Salió él también a buscar gente para que trabaje en su viña. Amén. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo, en el mismo capítulo que estamos leyendo, en los versículos 6 y 7 nos dice que siendo la hora 11 salió nuevamente, halló a unos desocupados y les preguntó qué hacían, por qué estaban desocupados. Ellos respondieron que nadie los había contratado. Él los envió a su viña con la promesa de pagarles también lo justo. Amados hermanos, estamos hablando de la hora 11, aproximadamente el final del tiempo del que nos habla esta parábola. Sabemos que estamos viviendo los últimos días de este tiempo. Amados hermanos, el gozo que nos debe dar es que nosotros, por haber sido llamados en el final del tiempo, no vamos a recibir menos de lo que recibió Pedro, de lo que recibió las personas anteriores que salieron a trabajar la viña. Nosotros vamos a recibir un denario. Y ustedes dirán, un denario es mucho dinero. De acuerdo a que la misma palabra nos narra, dice que los primeros hombres contrataron un denario, que es aproximadamente el salario que nosotros necesitamos para sostenernos en un día. Y entonces ustedes van a decir, de pronto nosotros no, pero las gentes antiguas que llevan mucho tiempo trabajando y al Señor van a decir, pero ¿cómo Dios le va a pagar lo mismo a este hombre que apenas viene ahora, a mí que llevo toda mi vida sirviéndole a Dios? De pronto en nuestra congregación no hay esas personas, pero sí hay personas que no están de acuerdo con el denario que Dios les va a pagar, a pesar de que manifiestan a todo pulmón que el que mejor paga es Dios. Y a todo mundo le dicen, cuando te llaman y te evangelizan, te dicen, lo mejor que puede haber es Dios, lo mejor que pueden haber son los caminos de Dios, lo mejor que puede haber es el servicio a Dios, pero no se conforman con el denario. Y es ahí donde nosotros vemos
a un grupo de personas que están dedicados a predicar cosas que no dice la palabra de Dios, con el ánimo y con el fin de lucrarse económicamente ellos. La palabra de Dios a nosotros no nos muestra en ninguna parte que usted por servirle a Dios va a ser un millonario. La palabra de Dios nos enseña que Él va a tener cuidado de nosotros. Y para nosotros es una grande bendición saber que mientras nosotros estamos sirviendo a Dios, ocupados de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las cosas de nosotros. Nosotros podemos escuchar a mucha gente de la que uno oye hablar en la calle, que tienen un salario 5 o 10 millones de pesos al mes. Y nosotros el salario, si acaso, no alcanza el $1.000.000 al mes. Pero este varón, cuando se le enferma un hijo, lo manda a la clínica Valle de Lilí y ahí se le quedaron 2 meses de salario. A nosotros nos enferma un hijo y la gloria es para Dios, que en muchas ocasiones nos toca pagar. Y eso cuando se nos enferma, porque sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros, y cuando se nos enferma un hijo, nos enfermamos nosotros, debe ser un propósito grande de Dios, porque de lo contrario no pasamos de una gripa, no pasamos de algo que con una acetaminofén se nos pasa. Entonces, aquellos varones que se lucran a través de la palabra de Dios, que no han aceptado el denario como pago que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿qué les puede esperar en una vida futura? Un varón de estos que se para a predicarle a usted que hay salvación, un varón de estos que se para a predicar en un púlpito a usted a decirle que Cristo le ama y que Él vino a entregar su vida para que nosotros nos salvemos. ¿Cómo puede ese varón subirse a predicarle a usted que si usted llega y tiene un problema económico y usted viene y le trae el 10% de su deuda al pastor, entonces Dios le va a hacer el milagro y esa cuenta va a quedar borrada? Y yo me agarro a buscar la palabra de Dios y no lo encuentro. A mí la palabra de Dios no me habla de eso. Pero hay personas que se han vuelto expertas en estudiar la palabra y acomodarla a su propio beneficio. Hay varones que están cometiendo el pecado y te buscan la palabra de Dios y te confrontan con la palabra de Dios y te dicen, no, es que mire que esto no es así, mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar el texto y el contexto de la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios a nosotros, ella no fue escrita, inicialmente no fue escrita en español, pero hoy la tenemos en español. Entonces el pastor se para a decirte esta palabra que viene del latín, que viene del hebreo, que viene no sé qué quiere decir esto. Mi hermano, yo pienso que eso es la forma que se han inventado para enredar a la gente. Cuando la palabra de Dios lo que te quiere decir lo dice, ella no te quiere decir nada, ella te dice. No, lo que pasa es que eso viene del hebreo y que viene del arameo y que viene del no sé qué y empiezan a confundirlo. Y tienen una elocuencia, tienen un poder de convencimiento que usted se mete las manos al bolsillo y no se da cuenta a qué horas. Y es capaz usted de que pelea con el que le diga que eso es mentiras. Porque esa persona te coge la palabra de Dios y te la revuelve de tal forma que usted cree que es verdad. Oía yo en días pasados a un hermano que me decía que el recasamiento no es malo. Yo digo, pero ¿cómo así? Si es que a mí la palabra de Dios me está diciendo otra cosa. Y me manda a leer Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 2. Me dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Y es una persona que conoce bastante de Biblia, que conoce bastante de palabra, pero que te trata de confundir. Sí, la palabra en Deuteronomio 24, capítulos 1 y 2 dice, de acuerdo a la ley de Moisés, que cuando la mujer fuera adúltera o fornicaria con su esposo, entonces el esposo quedaba libre y echaba a la mujer para afuera y él estaba con autoridad de volverse a casar. Pero cuando nosotros leemos en los evangelios, en el evangelio según San Mateo, creo en el capítulo 19, el Señor Jesús nos está indicando que eso sí sucedió en un tiempo y que Moisés les permitió eso,
pero se los permitió por la dureza de corazón de estas personas. Y yo, confrontando a esta persona, pude ver la dureza de corazón que había, porque no te aceptan la palabra de Dios, simplemente van al sitio que ellos necesitan, lo que ellos necesitan, explicarte lo que ellos necesitan, pero no ven más allá, a pesar de que conocen la palabra de Dios. Y lo mismo es con aquellas personas que están convencidas de que porque yo sirvo a Dios, porque yo en mi trabajo yo no sirvo en la congregación, pero yo a la hora del almuerzo en mi trabajo me siento y le hablo a mis compañeros de la palabra de Dios, de lo poco que de pronto he podido escuchar en la congregación. Entonces por eso Dios me tiene que dar muchas riquezas, Dios me tiene que dar mucho poder económico, porque es lo que le escuché a tal pastor, porque es que ese pastor dice que si yo no tengo carro último modelo, que si yo no tengo un empleo en el cual me paguen un salario de 5 o 10 millones de pesos al mes, es que yo estoy en pecado. Pero a mí la palabra de Dios no me enseña eso. A mí la palabra de Dios me dice lo que le dice el Señor Jesucristo a todos aquellos: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no está diciendo, no, ustedes se les acabaron sus problemas económicos hoy. No, la palabra de Dios no nos está diciendo eso. La palabra nos está diciendo que sí van a haber problemas. Y el Señor Jesucristo, cuando cogió a sus 12 y luego a sus 70, les enseñó que Él los iba a mandar como ovejas en medio de lobos, que no porque ellos iban a decir yo vengo de parte del Señor Jesucristo, los problemas iban a acabar, iban a tener problemas y muchos. Pero eso es lo que mucha gente no quiere escuchar. Lo que mucha gente quiere es que llegue el predicador y le diga: mi hermanito, Dios te bendiga, el Señor tiene una gran bendición para ti. Y eso no es mentira, es verdad. Cada uno de los que estamos esta noche aquí, el Señor tiene una gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Él no nos ha traído aquí a sentarnos a calentar una silla. Él nos trajo aquí porque Él quiere bendecirnos. Pero ¿cuál es la bendición, mi hermano? ¿No será que de pronto mientras usted y yo estamos aquí, el Señor nos está librando de un problema en la calle? ¿No será que mientras usted y yo estamos aquí, el Señor nos está librando de qué sé yo, un accidente de tránsito, alguna cosa? ¿No será que mientras usted y yo estamos aquí, el Señor nos está preparando para algo que viene mañana para cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, debemos de, como servidores de Dios, no como líderes de esta congregación, porque vuelvo y les digo, no solo los líderes son los que sirven a Dios. Usted y yo, que hemos dispuesto este día para venir a buscar de Dios en este sitio, somos personas que le estamos sirviendo a Dios. Usted dirá: yo soy muy difícil para predicarle la palabra a alguien, yo soy muy difícil para hablar de Dios. Y de pronto usted no se ha notado que usted se pone a conversar con una persona y resultó hablando de cosas que usted no se imaginaba. La palabra de Dios dice que usted no se preocupe, porque el Señor va a poner en su boca lo que necesita que usted le diga a su interlocutor. Nosotros simplemente somos el canal. Decimos nosotros somos el burrito en que el Señor se monta para ir, porque realmente la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos sino que disponer nuestro corazón para que el Señor nos use como vaso de honra o como vaso de deshonra. Ya está en las manos de usted y de mi persona qué queremos ser. Si nosotros queremos que la gente nos tilde del vaso de deshonra de la congregación, o del vaso de honra que usa Dios para glorificar su nombre en medio del pueblo. Amén. En el versículo 9 del mismo capítulo que estamos leyendo, capítulo 20, habla de la hora del pago. El versículo 9, dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Amados hermanos, porque usted o yo le sirvamos a Dios, porque yo me suba hoy a predicar aquí y usted esté escuchando, o si fuera lo contrario, no quiere decir que usted es más que yo y yo mucho menos más que usted. El Señor nos está mostrando en su palabra que todos somos iguales. Para Él
No hay más, no hay menos. No hay negro, no hay blanco, no hay alto, no hay bajito, no hay rico, no hay pobre. Todo aquel que dispone su corazón para servirle a Dios, aún teniendo poder económico, tiene que olvidarse de su poder económico y empezar a depender del denario que Dios le paga. Porque han habido muchos hombres que han tenido poder económico, conocen algo de palabra de Dios y dicen, como yo puedo, voy a abrir mi congregación porque yo puedo, tengo la forma económica de pagar un arrendo y no necesito realmente los diezmos, las ofrendas. Mis amados hermanos, gran error. El Señor en su palabra ha dispuesto que estos lugares no es para que los sostenga el pastor. Estos lugares tienen que sostenerlos la iglesia, la congregación. Entonces, cuando el pastor empieza, que el pastor pudiente económicamente empieza a ver que las cosas no le funcionan, y él llegó con una gran cantidad de salario, con una gran cantidad de dinero económico, y pagó 6 meses de arrendo en el local, pagó los servicios públicos, compró sillas de su bolsillo y gloria a Dios. Pero cuando él empieza a ver que empieza a faltar, que las cosas no empiezan a funcionar como él creía, resulta y pasa, mis hermanos, que es que cuando nosotros empezamos a servir de Dios, tenemos que empezar a depender de Dios. Tenemos que olvidarnos de todo. Ok, o sea, el Señor, todo lo que nosotros tenemos, el Señor nos los ha dado. Todo cuanto tenemos, amado hermano. Pero lo que le dio a usted varón, a usted mujer, para el sustento de su hogar, es para eso, no es para la congregación. Usted a la congregación debe de apartar sus diezmos, si en su corazón le nacen las ofrendas, las primicias, y para de contar, el resto empieza a depender de Dios. ¿Qué sucede con mucha gente? Ellos empiezan con una gran ilusión, y yo sé que yo en 6 meses yo paro la iglesia. Es que tengo que ser pues muy negado yo para que yo en 6 meses no tenga siquiera unos 50 miembros que me diezmen, que me ofrenden para sostener la iglesia. Y resulta que con Dios no es así. Con Dios es todos los días ante la presencia de Dios arrodillado, clamándole misericordia, porque van a pasar 6 y van a pasar 7 meses, y mientras el hombre no aprenda que él tiene que depender de Dios, no va a pasar nada con su iglesia. Fueron 7, 8 meses de arrendo que pagó para nada porque no quiso hacer las cosas como Dios manda, sino como los hombres queremos. Entonces, por eso vemos muchos hombres que cuando las cosas no funcionan con Dios, empiezan como a querer hacerlos de su propia cuenta. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo aquellos hombres y mujeres se suben a un púlpito a predicar y a buscar la forma de ver cómo le pueden sacar algo más a la iglesia, cuando la palabra de Dios dice diezmos, ofrendas y primicias. De ahí para allá no hay más. Pero entonces el pastor llega y les enseña que yo llego y digo una palabra y usted dice gloria a Dios, yo voy a patar 10,000 pesos por esa palabra. Mi hermano, eso no me lo enseña la Biblia. A mí me da tristeza oír personas con las que nos sentamos a conversar y me dicen, nos llegó un predicador tan poderoso y yo paté, me dijo 3 palabras y yo por cada una de esas palabras paté 50,000 pesos. Y le pregunto yo, ¿y de qué me está hablando usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Entonces me explica que no, que el predicador se sube y él lanza una palabra y prepara al pueblo para que reciban la palabra. Y lanzó la palabra y yo la cogí acá y yo pacto 50,000 porque yo creo en eso. Usted no necesita, si usted cree la palabra de Dios, hasta ahí nomás. Lo demás son añadiduras que el hombre le ha puesto a la palabra de Dios para poder satisfacer sus necesidades, ni siquiera personales. Yo digo que sería como para aquellas cosas que no son necesarias, porque lo que usted y yo necesitamos, téngalo por seguro, mi hermano, que el Señor nos lo va a dar. El Señor a usted y a mí no nos va a dejar ni descalzos, ni desnudos, ni sin alimento. Después de que usted y yo dispongamos nuestro corazón para Dios, no vamos a tener necesidad de nosotros empezar a inventarnos cosas que no están escritas en la palabra para que el Señor nos bendiga. Antes dice la palabra de Dios que cuando usted le quita a la palabra de Dios algo, el Señor va a quitar las bendiciones que tenía para usted, se las va a quitar.
Y cuando usted le aumenta la palabra de Dios, las maldiciones que están en la palabra de Dios se las va a mandar a usted, porque esto no es ni para quitarle ni para ponerle, es para predicarlo como está escrito. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. En los versículos 10, 11 y 12, la palabra de Dios nos habla de la inconformidad de los obreros primeros y cómo murmuraban contra el Señor de la viña. Mi hermano, es difícil uno ver gente que le echa la culpa a Dios por todo. Y comienza usted de pronto a predicarles de la palabra de Dios y dice, no, yo sí estuve mucho tiempo caminando en los caminos de Dios. Pero yo creo que es que muchos se atreven a decir, no, eso es pura mentira. Porque es que llegan a un sitio creyendo que es que, bueno, de todas formas es porque de pronto mucha gente ha vendido eso. Llega el pastor, empieza a predicar en su forma, y un pastor que vemos nosotros que de pronto vivía de un salario, de pronto se retiró de la empresa y empieza a crecer económicamente, entonces ya todo el mundo dice, yo me voy a volver evangélico para conseguir dinero. Pero eso es un gran error, mis amados hermanos. Uno no se vuelve evangélico para conseguir dinero, uno se vuelve evangélico para conseguir la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces podemos ver nosotros como mucha gente creyó seguir a un líder de estos que progresa, un líder de estos que económicamente le va muy bien, entonces dice, no, nosotros tenemos que meternos debajo del árbol que da buena sombra. Y resulta que nosotros podemos ver en muchas congregaciones donde se habla de que la iglesia crece, pero el único que prospera es el pastor. Y a mí la palabra de Dios no me enseña eso. A mí la palabra de Dios me enseña que la iglesia prospera, y cuando la iglesia prospera, prospera el pastor, porque el pastor depende de sus ovejas. Pero no, allá vemos lo contrario, la iglesia para abajo y los pastores para arriba. Y dice uno, se agarra uno a investigar, bueno, ¿y por qué? Porque es que hay un pueblo que vive engañado, hay un pueblo que vive lleno de esperanzas. Nosotros también vivimos esperando la salvación y la vida eterna, pero nosotros no vivimos esperando lo que la palabra de Dios nos dice, porque ellos sí empiezan a decirle, desde acá yo le digo a usted, hermanito, que está usted allá atrás, el Señor me dice que para usted ya está la bendición escogida, esa bendición que usted está esperando. ¿Quién de nosotros no anhela algo? Y usted dice, uy, gloria a Dios, la casa. Hermano, y el Señor no le ha dicho nada a este varón, se está moviendo por emociones. Y entonces usted llega y se acerca al pastor y le dice, sí, pastor, yo vivo anhelando una bendición, y de pronto le dice usted, yo estoy esperando mi casa. Mi hermano, si usted tiene fe, si su casa vale 20 millones, pacte el 10% de esa casa y verá que Dios no la va a negar. Mi hermano, y usted no tiene con qué comer, pero usted esos 2 millones se los levanta como sea y se los trae a él, y siga esperando. Y luego, que su promesa no se le cumple, usted no le eche la culpa al pastor, entonces ahí se va en contra de Dios. No, es que Dios es mentiroso, Dios no le ha dicho eso. Busquen la palabra, lo que dice la palabra de Dios es lo que Dios nos habla. Pero en muchas ocasiones preferimos creerle al hombre y no creerle a Dios, y nos vamos a reclamarle a Dios, Dios, pero ¿cómo usted me dijo? Y Dios, yo no le he dicho nada. Sí, que el profeta, aquel que predicó allá, dijo que usted me iba a dar, que usted ya tenía mi bendición lista, que abriera las manos, que ya me las iba a llenar, y nada. Y resulta que este pastor te movió las emociones, y de aquí a mañana lo que hace usted es salir como estos varones que trabajaron todo el día y que creían, después de haberle dicho al dueño de la viña que ellos trabajarían por un denario. Entonces ellos dijeron, no, pues como nosotros trabajamos el doble, a nosotros nos va a dar 2 denarios. Pero el dueño de la viña les dice, no, nosotros pactamos por un denario y ese es tu salario, toma lo que es tuyo y vete, porque yo con mi dinero hago lo que quiero. Entonces, si usted es fiel con Dios, mi hermano, no es difícil que Dios le dé una bendición. Pero eso no depende del pastor, de la congregación, no, eso depende de tu comunión con Dios. Aquí a la congregación no se viene a buscar la bendición. Aquí a la congregación se viene a aprender cómo buscar la bendición. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, dice que si usted es fiel,
Con todo lo que la palabra de Dios dice, usted no tiene que andar en las congregaciones buscando la bendición. Usted va corriendo y la bendición viene corriendo y lo alcanza. Eso me dice a mí la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. En los versículos 13 al 16 vemos cómo el Señor de la viña nos confronta o los confronta a aquellos que no estaban de acuerdo. Dice la palabra de Dios, versículos 13, capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No convinisteis conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cuántos quieren ser llamados? ¿Y cuántos quieren ser del grupo de los escogidos? Dele un gloria a Dios, amados hermanos. Yo doy gloria a Dios porque Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que no quiere que nos desviemos, buscando lo que Dios no nos está ofreciendo. El hecho de que usted y yo le sirvamos a Dios no quiere decir que Dios no nos quiera bendecir. Dios nos quiere bendecir y nos puede bendecir, pero que su servicio a Dios, amado hermano, no esté sujeto a lo que su corazón anhela, porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y de pronto nosotros somos como tan buenos en decir: yo sé que si Dios me diera una gran cantidad de dinero, yo haría fundaciones, compraría lotes y veía personas que necesitaran, les construiría iglesias que predicaran la palabra de Dios. Pero eso lo decimos nosotros aquí, pero Dios conoce nuestros corazones, y Dios de pronto sabe que en el momentico que usted y yo recibamos una bendición económica grande, de pronto hasta nos vamos de la congregación y nos perdemos, y Dios nos prefiere pobres y salvos que ricos en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Amados hermanos, yo quiero darle una aplicación espiritual a este mensaje. La palabra de Dios nos está mostrando el cómo nuestro Dios es justo y nos va a pagar a cada uno lo que nos ha prometido por nuestro servicio. Por eso les invito, mis hermanos, vamos al Evangelio según San Lucas. Vamos a leer los capítulos 25 al 35 del capítulo 10. Amén. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículos 25 al 35. El buen samaritano, dice la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue motivado a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La palabra de Dios nos está mostrando que una parábola del Señor coge y alguien lo probó.
Pero él llega y hace uso de una parábola explicándole quién es el buen samaritano. Pero yo no quiero ir allá, yo quiero ir a ese otro lugar, donde él llega y le dice al mesonero, él tenía que irse, y le dice al mesonero, le da 2 denarios, y le dice, cuídamelo, y si gastas de más cuando yo venga te los devolveré. La gente que estudia algo de la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo estaba hablando de Él mismo, porque Él no iba a estar en esta tierra durante 2 días, pero tuvo cuidado de que durante esos 2 días que Él no iba a estar, su siervo sí tuviera su salario, y por eso le dejó los 2 denarios, los mismos denarios de los que me habla el Señor de la viña, son los mismos 2 denarios que el Señor Jesucristo le está dejando aquí al siervo para que cuide de aquella persona que estaba herida mientras Él volvía. Y como usted y yo sabemos, el Señor Jesucristo no estuvo sino 2 días apartados de nosotros, que fue viernes y sábado, porque fue el viernes cuando murió, el sábado, y ya el domingo resucitó. O sea que si no hubiera resucitado el domingo, le había quedado debiendo al siervo 1 denario, pero Él tuvo cuidado de Él poder ir tranquilo al no quedarnos debiendo ni a usted ni a mí, porque ya había pagado esos 2 denarios a aquel que atendía al herido. Gloria a Dios. Amados hermanos, para concluir esto, hoy la palabra de Dios nos enseña cómo Dios tiene todo organizado y sabe de qué tenemos necesidad, todos sus obreros. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos da para que no pasemos necesidades por falta de sabiduría. Gloria a Dios. Amados hermanos, el Señor todos los días a usted y a mí nos da lo que necesitamos. Y usted dice, o de pronto aquí usted no dice, pero usted puede ver de pronto a aquella persona que también se congrega, pero que su situación es difícil. Y usted dice, bueno, si el Señor nos da a cada uno todos los días 1 denario, ¿por qué yo puedo ver a esa hermanita, a ese hermanito que vive mal? Amado hermano, el Señor nos está dando 1 denario para que nosotros sobrevivamos. Pero si yo tengo mi salario diario con el que tengo que sostener las necesidades económicas de mi hogar, y si yo veo que a mí no me alcanza, y entonces con lo que me gané hoy no me alcanza, entonces pido prestado 10,000 pesos y yo los pago con el salario de mañana. Y hermano, si no me alcanzó mi salario de hoy, el de mañana menos me va a alcanzar, que ya lo tengo descuadrado. Y eso es lo que podemos ver nosotros en muchos hermanos, que la bendición que Dios les está dando, se la está entregando al gota a gota, se las está entregando a aquel arrendamiento que nosotros sabemos, nosotros tenemos que ser conscientes hasta dónde podemos llegar. Nosotros quisiéramos vivir en los mejores lugares, pero el Señor no nos ha mandado allá. De pronto llegará el día que nos va a tener allá, pero hoy tenemos que estar donde el Señor nos dejó, porque en el momentico en que con el salario que el Señor me da a mí, yo trato de pasarme a un estrato 5 o 6, no me va a alcanzar, y entonces lo que voy a empezar es a dar mal testimonio ante todo aquel que está mirando de este cristiano que se sube a predicar ante ustedes una cosa y su vida está siendo distinta por la falta de sabiduría. La palabra de Dios nos enseña a usted y a mí que si usted ve que le falta sabiduría en algo, arrodíllese y pídale a Dios. Cuando usted vea que se le apareció ese negocio que aparentemente es tan bueno, el único que sabe de eso es Dios. Pregúntele a Dios, ¿me conviene o no me conviene? Porque cuando nosotros empezamos a orar en nuestras propias fuerzas, va a llegar el momento en que ese denario que nos da Dios no nos va a alcanzar. Y entonces nos toca ponernos a inventar cosas que no están escritas en la palabra para tratar de alcanzar el dinero. Y resulta de que vamos a tapar todos los días, a abrir un hueco para tapar otro, abrir un hueco, y cuando vemos el hueco es tan grande que ya no lo podemos tapar. El Señor cuida de nosotros. El Señor nos ama tanto, amados hermanos, que estas palabras que Él manda a través de sus predicadores no es para que nosotros digamos gloria a Dios y las echemos al olvido. Esto es para ponerlo en práctica, amado hermano. Lo que usted ve que es santo viene de mano de Dios. Lo que usted ve que es como tan fácil, dice la palabra de Dios,
que amplia es la puerta que lleva a la perdición. Y eso como tan fácil, ese negocio como tan fácil, eso que vení, trae 1 millón de pesos y a 8 vas a tener 2, eso tan bueno no dan tanto. Eso hay personas que están interesadas en quedársele con su denario, con la bendición que Dios le da a usted todos los días. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar a cuidar de esa bendición que Dios nos ha dado. Cuando usted empiece a valorar ese empleo que tiene usted o que tiene su esposo y que de pronto se pasan dificultades, pero se sobrevive, de pronto usted va a llevar a querer algo más que Dios no le ha dado. Donde está usted, Dios lo puso ahí. Y cuando Dios lo saque de ahí, lo va a llevar a algo mejor. Pero usted tiene que examinarse si es de Dios o no es de Dios. Porque en muchas ocasiones el enemigo lo engaña. Y resulta que usted llegó y se le resultó un trabajo mejor y se salió de la empresa, y a los 8 días esa empresa quebró y se quedó sin el pan y sin el queso, y luego salimos a echarle la culpa a Dios, cuando Dios lo que quiere para cada uno de nosotros es lo mejor. Amados hermanos, si ustedes sienten que Dios les ha hablado en estas 4 semanas que venimos hablando del servicio a Dios, démosle gloria a Dios. Sabemos que hay mucha gente que de pronto vive engañada. En esta congregación, nuestro pastor se preocupa porque se predique la palabra que está escrita, no lo que nosotros los hombres creemos. Pero hay gente que de verdad vive con sus ojos vendados, y lo peor es que lo que dice la palabra de Dios, que el peor ciego es el que no quiere ver. Nosotros como pueblo cristiano debemos de empezar a interceder por aquellas personas y aún por nosotros mismos, porque nosotros no estamos exentos de ir a caer. Los grandes predicadores, han habido muchos grandes predicadores antes, gente que hace milagros, que hacen lo que Dios los usa para hacer milagros, y le abren la puerta al enemigo y el enemigo los tumba. Ahora nosotros no estamos exentos de eso. Amados hermanos, yo les invito, pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a glorificar su santo nombre, vamos a clamarle por aquellos que no vinieron, vamos a pedirle por aquellos que están engañados. Amén. Soberano Dios y Padre, hoy clamamos ante ti, Padre Celestial, misericordia, Padre de la gloria, por nosotros, Padre Celestial, que en muchas ocasiones no hemos hecho lo que tu palabra manda, Padre Celestial. En muchas ocasiones, Padre de la gloria, nos ha dado pereza, Padre Celestial, escudriñar qué tienes tú en tu palabra para cada uno de nosotros, y nos ponemos a escuchar la palabra de hombre, Padre Celestial, y tu palabra nos enseña, Padre de la gloria, que todo aquel que confía en el hombre es maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra, bendito aquel que confía en Dios. Amados hermanos, empecemos a creerle a Dios, empecemos a creer que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, empecemos a clamarle a Dios, porque Dios no nos ha traído aquí con el fin de burlarse de nosotros. Dios quiere que usted y que yo salgamos hoy llenos de bendición, pero no con nuestros bolsillos llenos, sino con nuestro corazón en paz. Porque ¿de qué le sirve al hombre tener oro, tener riquezas, cuando su vida seguramente partirá una eternidad sin Cristo Jesús? Alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo y Soberano, te doy en esta noche, Padre Celestial. Señor, sabemos, Padre Celestial, que eres tú que nos ha hablado esta noche a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tienes cuidado de nosotros, Señor, y no quieres que tengamos problemas, que tengamos dificultades, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que esa palabra que nosotros escuchamos cada día sea nosotros atesorándola en nuestro corazón como el más grande tesoro, Padre de la gloria. Padre Celestial, nos has escogido hoy en este lugar, Padre Celestial, para escuchar de ti, para recibir tu bendición, Padre Celestial. Gracias. Gracias te doy, Señor, en esta noche, porque es tu poder, es tu misericordia con cada uno de nosotros, Padre Celestial, que nos está enseñando cómo tenemos que apartarnos de las garras del maligno, Señor.
Ayúdanos, Padre Celestial, a no creer en todo lo que nos dicen, Padre Celestial. Ayúdanos a ser, Padre Celestial, Señor, como aquellos siervos prudentes, Padre Celestial, Señor, que esperan velando, Padre de la gloria, por la llegada, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer más en tu palabra, Señor, a escudriñar cada día más y más, Padre Celestial, a ver a través de tu palabra qué tienes para nosotros cada día, Señor. Padre, yo clamo en esta noche, Padre Celestial, Señor, por cada una de aquellas personas, Padre Celestial, que vienen con problemas, Padre Celestial. Yo clamo en esta noche, Padre Celestial, por la salud de Valentina Gómez, Padre Celestial. Ten misericordia de ella, Padre de la gloria, Señor. En tus manos está, Padre Celestial. La salud de la hermana Nancy Milena Ortiz. Te clama esta noche, Padre Celestial, Señor, para que ella no tenga que ser operada, Padre Celestial. Nosotros sabemos, Padre Celestial, que tú, Padre de la gloria, podrás extender tu mano, Padre Celestial, Señor, y sanar, Padre de la gloria, Señor. Tu palabra nos enseña, Padre Celestial, Señor, que el Señor Jesucristo, a través de su peregrinaje por esta tierra, Padre de la gloria, iba llevándose las diversas enfermedades, Padre de la gloria, porque a eso fue Cristo, a eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, a sanar, a echar fuera demonios, a traer las nuevas buenas de salvación, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, Señor. Te doy gracias porque han creído en ti, Padre Celestial, Señor. Te doy gracias porque estas personas, Padre Celestial, Señor, que piden tu bendición, Padre Celestial, saben que tú lo harás, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo y Soberano, te doy en esta noche porque es tu amor y tu misericordia, Señor. Alabamos tu nombre, Padre Celestial, que es sobre todo nombre, Señor. Te glorificamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Dónde está ese niño que mató al... Buenas noches, mi hermano, que Dios me lo bendiga.